Bienvenidos a este vídeo sobre blefaroplastia. En este caso vamos a abordar la cirugía de los párpados, tanto párpado superior como párpado inferior. Ciertamente es un área muy importante en el rejuvenecimiento facial. Nos miramos a los ojos y conseguir una mirada limpia, una mirada que no esté cansada, una mirada que nos dé vitalidad, va a ser muy importante en todo el proceso de rejuvenecimiento. Bien, el primer término que tenemos que tener muy claro cuando hacemos este rejuvenecimiento palpebral es adecuarnos a nuestro paciente. No podemos hacer un párpado diferente. En determinados casos, en raza asiática, se pide con frecuencia, o pacientes en concreto que quieran una modificación, es plausible. Pero por lo general, lo primero que tenemos que hacer es tener una fotografía de nuestro paciente con una edad en torno a 25 o 30 años. Porque lo que queremos hacer es reproducir su párpado, su morfología palpebral, pero con menor edad. No queremos cambiar su mirada. Todos estos casos que vemos con frecuencia en televisión y similar de verdaderos pacientes que han cambiado su rostro se debe a que hemos realizado una técnica excesiva en ellos o inadecuada. Cuando hacemos una técnica palpebral, siempre tenemos que adecuarnos a lo que hemos comentado, a cómo era ese párpado previamente. En el caso del párpado superior, dependiendo del paciente, podemos tener un single eyelid, como sería por ejemplo mi caso, en el cual el borde del párpado, el repliegue, toca prácticamente mis pestañas, o casos en los cuales tenemos ese borde más subido, más separado, un párpado en cierto modo más limpio. Si a un paciente que tenga un single eyelid le convertimos en double eyelid su párpado, estaremos cambiando totalmente su mirada. Y eso debemos evitarlo. ¿Cómo conseguimos esto? Lo primero que tenemos que hacer es un buen diagnóstico, ver si la ceja está tóxica. Cuando hay tosis de la ceja, no debemos realizar blefaroplastia en primer término. Primero hay que recolocar la ceja. En segundo término, tenemos que hacer resecciones cutáneas leves. Y lo más importante es el tratamiento que hacemos dentro del ojo, el que hacemos con la grasa que está en el párpado, que está generando un peso y una inadaptación de esa piel, y después deberemos actuar sobre el músculo orbicular, que también genera un peso. Esa musculatura que tenemos en el párpado genera un peso y una herniación, en cierto modo, que generan esa apariencia de ojo cansado. Es muy importante que siempre consigamos un resultado natural en los párpados, que no sobre resequemos y que sobre todo hagamos un tratamiento integral de toda la región orbitaria.